en los 97.6 FM. Magna Estéreo. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora de la Lección Divina aquí a través de los 97.6 FM. Está la parroquia Santa Gertrudis, la emisora de la parroquia Santa Gertrudis, Magna Estéreo, y estamos acompañándolos esta tarde. Qué rico acompañarlos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a tomar el Evangelio de San Juan. Acordémonos que ayer estábamos leyendo una fracción del capítulo 3. Hasta el 8, ¿no? Hasta el 8. Hoy tenemos un poquito dividido el texto, la hermana nos ayude a buscar para que la gente entienda, pues yo lo tengo aquí completo. Si alguno tiene el librito de la palabra de Dios, del pan de la palabra, o una aplicación donde está el texto completo, pues es más fácil. Pero entonces vamos a decir los versículos para que ustedes sepan cuál es el texto de hoy. Entonces vamos a buscar Juan 3, versículos del 5a, es una partecita del de ayer, del 5a, o sea, la primera parte del 5, del versículo 5, que es un poquito... es la primera parte del 5, del 5a al 7b, y después hasta el 15. Yo lo voy a leer. Yo sé que el texto... Se van a repetir algunas partes de ayer también. Sí, se repite una partecita ahí de ayer. Entonces yo lo voy a leer. Pero hasta el 15, o sea, del 5 al 15. Sí, aunque ahí está cortado, sí, porque está del 5A al 7B y creo que es el 15, no veo muy bien, porque no sé si es un punto o un guión. Sí. Pero entonces aquí lo vamos a leer. Vamos a escuchar capítulo 3, del 5A al 7B y el 15, y el versículo 15. Yo quiero que escuchen el texto, vamos a orar primero. Si usted de pronto no se ubica bien en la Biblia, dándole estas indicaciones con estos versículos así, que yo sé que es complejo, entonces usted escuche muy bien el texto de hoy. Ya mañana vamos a leer también Juan 3, pero del versículo 16 al 21, 16 al 21, aquí es un poquito enredado porque hay versículos partidos, sí, y se toma un grupo de versículos y se pasa a otro que es distante. Entonces no se preocupen, les vamos a leer el Evangelio, no es muy largo, vamos a orar. Pidámosle al Espíritu del Señor, vivo y resucitado, que Él nos oriente, que esta palabra hoy sea una buena noticia, una gran noticia para todos nosotros. Oh Santo Espíritu, ven, llénanos de tu amor, libéranos de todos los temores, ayúdanos a ser fuertes, valientes, danos vigor, energía, fuerza. Oh Santo Espíritu del Padre, envía sobre nosotros tus dones preciosos, los frutos de tu amor, paz, amor, bondad. Ven Espíritu Santo y llena nuestro corazón de paz abundante, de sabiduría. Ayúdanos a tener la palabra oportuna para el que sufre. Ven Espíritu de Dios esta tarde sobre nuestra mente y corazón. Yo les voy a repetir el texto. Es Juan 3, versículos 5a y del 7b al 15.
y vamos a leer entonces el texto para que todos escuchemos muy bien. Acordémonos que tenemos una tarea y es tener en la casa un cuadernito. Sí. Y por ejemplo, hoy que de pronto nos podemos confundir con los versículos, usted tiene su cuadernito y lo que le llame la atención, entonces de una vez lo apunta por si no lo vuelve a encontrar después. Sí. Entonces, qué rico que tengamos eso listico ahí para nosotros ir participando. El WhatsApp de Magna 312-279-0170. Dice el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos, hablamos, de lo que hemos visto, damos testimonio. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, texto bíblico, Juan 3, del 5a, el 5a y del 7b al 15. Juan 3, 5a y del 7b al 15. Ese estamos leyendo hoy. Y bueno, quien nos quiera empezar a escribir, 312-279-0170, ese es el WhatsApp de Magna Estéreo, para que usted se comunique con nosotros. La palabra nos dice siempre cosas diferentes, ¿no? Depende de nuestro contexto, de la situación en que estamos viviendo, de nuestro propio ser también, desde nuestra vida personal. La palabra nunca es caduca, nunca se acaba y su sabiduría es inagotable. Y aunque tenemos una fracción, versículo 7, que es una fracción del texto de ayer, nos puede decir algo totalmente diferente. 312-279-0170. Para notas de voz y también escritas, ¿no? Escribir, sí, un mensajito. Ajá. Para lo que nos quieran decir. Muy bien. Y la primera parte de este texto nos retoma el capítulo 3, versículo 7 de ayer, que dice: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Esto es la parte con que terminaba el Evangelio de ayer. Y en esta parte hablábamos de lo insondable del Espíritu, porque es que aquí nos habla de Espíritu en mayúscula, nos está hablando del Espíritu de Dios. Y nos dice la palabra viento. No traje la traducción para ver cuál es la palabra, pero yo supongo que es neuma, que significa espíritu en griego. Y el neuma es el aliento de Dios, el soplo de Dios, ¿cierto? Lo que nosotros escuchamos del Antiguo Testamento, el ruah, que es el soplo que le da vida al hombre cuando Dios lo hace del barro de la tierra. Entonces aquí incluso nos trae esta comparación de lo que es el Espíritu, de lo que es el que nace del Espíritu. Es como el viento, lo sentimos, pero no sabemos a dónde viene, a dónde va. Ni lo vemos, exactamente, solo lo sentimos. Y así es el Espíritu de Dios. Entonces esta primera parte es fundamental para nosotros entender cuál es la nueva vida de la que nos están hablando estos capítulos de San Juan. Y la nueva vida que nos habla San Juan proviene del Espíritu, el Espíritu insondable, el Espíritu que da vida. El soplo de Dios da vida a esa creación que ha hecho el hombre. Y escuchen lo que pasa en el capítulo 20 de San Juan. Jesús resucitado, eso fue el evangelio del domingo. Jesús resucitado se aparece y lo sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Miren, el soplo, siempre, el viento, significa el Espíritu. Entonces qué rico que nosotros empecemos por mirar esa imagen tan profunda del Espíritu Santo.
Por aquí nos escribe la familia Rodríguez, se comunican desde Itagüí, nos dice, la palabra que nos llama la atención el día de hoy es, nadie ha subido al cielo excepto el que bajó de allí, es decir, el Hijo de Dios. Los felicito por esta gran idea, la familia Rodríguez a esta hora sintonizada, disfrutando de la lección divina. Familia Rodríguez, gracias por escribirnos. Y se fijan ustedes en una parte que tiene una conexión muy linda con el capítulo 1 de San Juan. Familia Rodríguez, si ustedes tienen ahí la Biblia, busquen el capítulo 1 de San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Cuando Juan nos habla de la palabra o del verbo, está hablando de Jesús. Y aquí dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. O sea, Jesús, el que siempre ha existido, como lo dice el prólogo, el primer capítulo de San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es muy importante que ustedes señalen eso, porque miren la conexión entre este versículo 15, que es el que ustedes nos han dicho, y el capítulo 1 de este Evangelio de San Juan. Que está bien nutrido, ¿no? Sí, bastante nutrido. Claro, y es la preexistencia de Jesús. O sea, Jesús no empieza a existir cuando se encarna de María. No, Jesús es coeterno con el Padre. Existe en la eternidad con el Padre. Por aquí nos escribe Angie Juliana Arango y nos dice, eso fue lo que le llamó la atención. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Aquí hay algo fundamental. Si ustedes se fijan en las parábolas de Jesús, que en el Evangelio de San Juan, él utiliza comparaciones, más no parábolas concretamente, pero en las parábolas Jesús siempre compara cosas conocidas para la gente. Sí. La pesca, los pastores, las ovejas. La vida común de la gente de aquella época. Sí, los agricultores, Uh-huh. Entonces salió el sembrador a sembrar y cayó semilla en tierra buena. Entonces son cosas muy simples para que la gente entienda. De la vida diaria. Eso, y entonces aquí Jesús dice, si ustedes no entienden lo de la tierra, si ustedes no entienden qué es nacer del agua, ¿cómo van a entender lo del cielo? Ahí sí. Entonces, lo que dice Jesús aquí es que su hablar ha sido muy claro. Pero no lo entienden. Pero no lo entienden. Entonces, miremos la pelea de los discípulos con Jesús. Cuando llegan a casa, en una parte del Evangelio, los discípulos le dicen, explícanos la parábola. Y Jesús les dice, no, ustedes también. ¿Cierto? O sea, porque quedaron en las mismas. Exactamente. Como que estar Entonces, hablando, no entiendo. Y mira, Adriana, que es como el espíritu es insondable, o sea, no lo podemos conocer en su totalidad, que Jesús tiene que hacerse entender de una manera muy sencilla, pero la expresión de él es esta, o sea, ni así entienden. Entonces, migaíto, claro, como se dice. Es que la experiencia de Dios es todo un proceso. Uh-huh. Hay gente que se cree sabia y que cree que tiene todo el conocimiento. Hablemos de los fariseos, de los sumos sacerdotes. Que ellos tenían, para ellos, la verdad absoluta. Exactamente. Ellos eran los dueños de la verdad absoluta y nadie más la podía saber. Y porque conocían la ley, Uh-huh. creían que tenían la verdad, Exacto. ¿cierto? Y nos damos cuenta que no, que ellos no saben, porque acordémonos lo que decíamos ayer, Nicodemo es un fariseo, sabe de la Escritura, un llamado piadoso, separado de la gente, que yo cumplo la ley y ellos no la cumplen, entonces por eso soy de este grupo selecto. Pero tenía una mente abierta. Exactamente. Lo que no tenían algunos de los fariseos, algunos de los sumos sacerdotes, que tenían una mente muy cerrada. Exactamente. Y no... Por el no, mismo hecho de que Uh-huh. creían conocer la ley, ¿no? Exactamente. Entonces, egocentristas. Sí, gracias por señalarnos al oyente que nos escribía, que nos dice esta palabra, si no entienden lo de la tierra, o sea, les he tratado de hacer entender lo de la tierra, pero si no entienden eso. Entonces es como incluso podríamos decir un reproche de Jesús. Y muchas veces se presentó esa clase de reproches en todas las parábolas que decía Jesús, Claro. que no todos las entendían. Es que, o sea, mejor dicho, nadie las entendía. Sí. Eran muy pocos los que entendían. Al menos ahí en los evangelios no se veía mucho que alguien entendiera lo que decía Jesús. Claro, además, se veía como muy complicado. Porque es que el lenguaje de Jesús, por ejemplo, Uh-huh. fijémonos en el capítulo 10 de San Lucas, la parábola del buen samaritano. Sí. Entonces le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo?
Y Jesús, para responder quién es el prójimo, hace toda una historia de un hombre para ver si así que entiende. lo asaltaron. Entonces Jesús nunca responde con precisión, No. parece paisa, nunca responde con precisión, Sí. sino que hace una catequesis, ¿cierto? Nunca Jesús va a responder con precisión si es esto o no es esto. Ujú. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Oh, Dios. Y responde Jesús, ¿qué dice la Escritura? O sea, nunca responde concretamente. No. Entonces, bueno, Escuchemos este mensaje, una nota de voz. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria Amparo de San Gabriel. Esa fue la frase que le llamó la atención a Gloria Amparo. Y por acá nos escribe Mao González. Jesús le dice, ¿cómo usted siendo maestro no sabe? ¿cómo es el nombre de este oyente? Este es Mauricio. Mauricio, excelente, excelente. Jesús le dice, ¿cómo usted siendo maestro no sabe? Aquí queda claro que Nicodemo puede ser un sabio para Israel, para sus contemporáneos, pero en las ciencias divinas, digámoslo así, en el conocimiento de Dios o del reino, Nicodemo todavía no ha llegado al nivel de un cristiano, ¿no? Nicodemo busca, lo estamos hablando desde nuestras palabras porque lo que yo estoy diciendo es anacrónico, o sea, Nicodemo no pensaba que existiría el cristianismo. No, porque eso todavía ni estaba esa palabra. Exactamente. O sea, esa palabra no existía Eso, en el léxico de ellos. sí, Jesús lo va haciendo cristiano, digámoslo así, al hacerlo su seguidor. Los discípulos no saben que son cristianos, sino que se van haciendo seguidores de Cristo, de Jesús, y en el camino lo van haciendo. Entonces, ese maestro de la ley es un buen judío, es un hombre cumplidor, fiel a la ley, agradable a Dios, pero todavía le hace falta dar un paso, no quedarse en la antigua ley, en la antigua alianza. Estaban en la antigua alianza. Acuérdense que la antigua alianza era: yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, y es una alianza sellada con los 10 mandamientos, es una alianza sellada con el Cordero Pascual, ¿cierto? Pero ahora ya no es el Cordero Pascual judío, es Él, es Jesús el que se va a entregar. Entonces ese es el paso que le hace falta dar a Nicodemo, siendo un gran discípulo de Jesús. Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Muchas gracias por compartir este espacio en Magna Estéreo para todos los fieles oyentes. Les escribo desde Itagüí. Y ese evangelio que acaba de proclamar el Padre nos permite a nosotros, a través de esta situación, descubrir la presencia viva del Espíritu, que nos ayuda como a reparar esos estados en los que a veces de pronto por estar tan aturdidos, digámoslo así, en las cosas del mundo, pues no nos dejan tener una experiencia muy viva del Señor. Por eso ahí cuando nos dice, si no nacieres de nuevo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y qué bueno que estos momentos que lamentablemente está viviendo la humanidad, a muchos se están acercando al Señor y están teniendo esa oportunidad de estar más tiempo con la familia, de poder descubrir en medio del silencio, de que Dios está presente en nuestras vidas y que independientemente de cuántos pecados tengamos, el Señor tiene piedad del mundo. Dios los bendiga, muchas gracias. Les habló Héctor García del municipio de Itagüí, Santa María. Muchas gracias. Héctor, gracias. Y el texto es insistente en esto de nacer de nuevo. Tenéis que nacer de nuevo. Y eso era muy importante. Sí. O sea, es como la importancia que le da Jesús a ese nacer de nuevo. Claro, es como quien se gradúa de la universidad o dice, yo soy arquitecto hace 20 años y no le interesa actualizarse, mirar nuevas tecnologías, mirar que en su campo es algo novedoso y que tiene que aplicar y que la gente del día lo necesita. Es como, eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Refréscate. Eso, no te puedes quedar con lo que tenés, con lo que te enseñaron tus papás.
San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles y en otras de sus cartas, nos dice quién era él. Él era un judío, un fariseo, criado en una escuela de fariseos, y Pablo nos dice que esa ciencia que él estudió, bueno, no lo dice exactamente así, pero él dice, todo lo considero basura, con tal de ganar a Jesucristo. O sea que Pablo entendió la novedad de este evangelio que anunciaba Jesús. Ujú. Y yo creo que este es el punto fundamental de aquí, que salgan los judíos, que salgan los que todavía creen a ese modo antiguo, de ese rezago, y empiecen a creer en Jesús, ¿no? Y cuando el evangelio dice, cuando Jesús muere en la cruz y dice, el velo del templo se rasgó por medio, quiere decir que lo que estaba cubierto se revela. Jesús se revela. Y el evangelio de San Juan es el evangelio de la revelación. Estamos hablando de la revelación de Jesús en la vida. Esto más, decíamos ayer, más que un diálogo con Nicodemo, es una revelación de Jesús. Es importante saber eso. Sí, una gran revelación. Buenas tardes, oremos por todos los hogares del mundo, por una mejor convivencia y nacer de nuevo, reafirmar nuestra fe. Esto nos lo dice Marlene. Nacer de nuevo, reafirmar nuestra fe. Todos los que creemos en Él, en el tétanos vida eterna, en la vida eterna. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hablo de las cosas del cielo? Todos los que creemos en Él tengamos vida eterna. Esto nos lo escribe Alberto. Buenas tardes, Padre, en nombre de Jesús, y pido al Señor, Padre, el texto nos indica que tenemos que nacer del Espíritu para que nos fortalezca y nos haga hombres nuevos y de nuevo pensar. Dejemos nuestras vestiduras y hagamos hijos de la luz. Para todo el que crea en Él, tenga vida eterna. Esto nos lo escribe Gladys. Luceli, me llama la atención, si no creen cuando les hablo de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable del cielo? Mucha gente le ha llamado la atención esto. A mí me llama la atención, es así, son todos los que nacen del Espíritu. Son todos los que nacen del Espíritu, le llama la atención a Dora. También, buenas tardes, me llamó la atención, nadie ha subido al cielo, excepto el que bajó allí, es decir, el Hijo del Hombre. Desde Envigado, Leonor Camargo, muchas gracias, Padre. Jesús no deja de llamarnos cada día por medio de su palabra, gracias a los sacerdotes que nos explican la palabra. Eso lo escribe José Orozco. Nos escriben León Darío de Itagüí, me llama la atención. Por eso, al utilizar la imagen del viento, Jesús quiere decir que las realidades celestiales permanecen siendo misterio, por lo que no se explican con criterios humanos. Esto se refuerza con la expresión, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Juan, del 3 al 13. Excelente comentario, muy buen comentario. Gracias a la persona que nos escribe. Eso nos lo escribió León Darío Restrepo desde Itagüí. Buenas tardes, somos la familia Villa de Itagüí. Dios los bendiga y gracias por tanta enseñanza de nuestro Padre. Nos llamó la atención. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto nos lo escribe la familia Villa de Itagüí. Sandra María Muñoz, del barrio Robles en Itagüí, me llama la atención que Nicodemo, siendo un maestro de la ley, tenga en el fondo de su corazón un interés por conocer a Jesús y los hace de noche en la oscuridad, descubriendo en Jesús la luz. Esto lo escribe desde el barrio Robles en Itagüí, Sandra María Muñoz. Nos escribe Blanca Irene Arboleda, el viento sopla, nadie sabe a dónde va. Qué bueno todos estos mensajes, ¿cierto? Sí. Muchos oyentes. Muchos, y sigo. Por acá Marcela nos dice, todos tienen que nacer de nuevo. Esto lo escribe la familia Londoño Gil, con Marcela ahí en la cabeza. Y buenas tardes, nadie ha subido al cielo, sino es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, María Luceli. Nacer de nuevo es estar viviendo una verdadera Pascua, un verdadero cambio. Esto lo escribe Gladys. Yolanda desde Itagüí, nacer del Espíritu es ser dócil al amor de Dios, porque es el amor del Padre y del Hijo. Nos lo
lo escribe Yolanda. También desde Judith, desde San Antonio de Prado. Padre, por favor, ¿cómo me conecto con la hora santa de anoche? Bueno, ahí todavía está la hora santa Sí. de anoche. La pueden buscar en Magna Estéreo Envigado en Facebook. En Facebook. Magna Estéreo Envigado. Creo, no estoy seguro, pero creo que sí está todavía en Instagram. Parroquia Santa Gertrudis. Todavía está en Instagram. Parroquia Santa Gertrudis. Y en Facebook, Magna Estéreo Envigado. Buscan en las historias. Ahí hay muchos. Y Sí. en el muro, y ahí están las horas santas y todo lo de estos La días. que usted quiera escuchar. Por acá nos escribe Jairo Hoyos: ojalá aprendiéramos a nacer de nuevo, a labrar la tierra y entender la palabra que Dios nos dice y predicar el evangelio para ganarnos el reino divino. Esto nos lo escribe Jairo Hoyos. Hola, buenas tardes, padre. Soy Daniela. A mí me llama la atención del texto cuando dice: te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Entonces Jesús les dice: si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Y hoy, escuchando la homilia del Papa Francisco, me queda también como reflexión cuando él habló de las cosas de la mundanidad, las cuales son el dinero, la vanidad y las habladurías, ¿cierto? Porque el dinero, como él lo dijo en la homilia, divide las familias, son cosas del mundo. La vanidad se trata de que cuando muchas personas se sienten mejor o superior a los demás. Y también habló de que las habladurías es una cosa que el diablo va metiendo y que nosotros sentimos como esa necesidad de hablar de los demás a sus espaldas. Pero entonces, ¿qué quiere decir todo esto a mi reflexión? Que el Espíritu Santo siempre viene con su fuerza para salvarnos de la mundanidad, del dinero, de la vanidad y de las habladurías, porque el Espíritu Santo no es del mundo, está contra el mundo. Por eso todos le debemos pedir al Espíritu Santo que transforme la comunidad y pidamos por el don de la armonía. Eso sí lo dijo el Papa, que pidamos por el don de la armonía. Pero por eso digo, o sea, las cosas del mundo son del mundo, pero las cosas de Dios son de Dios. Entonces tenemos que andar en las de Dios con el Espíritu Santo. Gracias, buenas tardes. Daniela, una fiel oyente Sí. de la Lección Divina, ¿cierto? Sí, Fiel bastante. seguidora de la emisora. Gracias, Daniela, Desde que por inició. acompañarnos. Qué rico. Ujú. Bueno, apuntemos en ese cuadernito qué le queremos pedir a Dios, por qué queremos dar gracias, qué nos suscita esta palabra, porque ese es el fin de la Lección Divina, que suscite en nosotros algo. Y después apuntemos cuál es nuestro compromiso. Daniela nos da una idea y es tal vez no vivir tanto en la mundanidad. Sí, preocupada por las cosas materiales. Miren, yo entiendo, obviamente hay que entender a muchas personas que, bueno, se nos acabó el tiempo, Pero hay personas que están muy necesitadas económicamente, bastante. pero hay personas que teniendo todo materialmente están preocupados por lo que están perdiendo, sabiendo que tienen con qué vivir en este momento. O sea, nos estamos volviendo muy mundanos. Entonces, qué rico copiar un compromiso muy concreto para este momento de la historia. Con esto los dejamos. Un abrazo muy, muy especial. Gracias por unirse a la Lección Divina. Mañana, encuentro a las 3:30 de la tarde. Muchas gracias, Un padre. abrazo a todos. Desde Envigado escuchas Magna Estéreo, la buena nueva. En Envigado continúa operando el pico y cédula para compras y diligencias bancarias con el fin de cuidar la salud y el bienestar de la comunidad envigadeña. La alcaldía te invita a programarte según el último dígito de tu cédula para salir los siguientes días así: lunes 1, 2 y 3, martes 4, 5 y 6, miércoles 7, 8 y 9, jueves 0, 1 y 2, viernes 3, 4 y 5, sábado 6, 7 y 8 y domingo 9 y 0. Recuerda que la medida aplica de 7 de la mañana a 8 de la noche. Mayores informes en www.envigado.gov.co. Prevenir
es tarea de todos. Por eso en el Banco Agrario adoptamos medidas para detener la propagación del coronavirus COVID-19 con nuestros canales virtuales.